Nos hicieron una pregunta y vamos a procurar dar respuesta en este video. La pregunta es la siguiente. Hablando de los niños nacen pecadores o se hacen pecadores en algún momento de su vida, en algún momento de su existencia. O en pocas palabras, los niños son pecadores desde su concepción. Traen el pecado en sus genes o se hacen pecadores en algún momento de su desarrollo, en algún momento de su crecimiento. Creo que muchas personas podrían decir muchas cosas, pero yo seguiría insistiendo. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Yo creo que eso es lo que nos debe preocupar, lo que nos debe interesar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, que es nuestro manual, nuestra única regla de fe y práctica? Lo primero, me parece a mí, que dicen las Sagradas Escrituras al respecto, es que Dios creó en el principio al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Sabemos bien lo que dice el Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26 y 27, cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Haber sido creado en la imagen y semejanza de Dios quiere decir haber sido creado sin tacha, sin maldad, sin malicia, sin pecado, perfectos. Estado en que el hombre fue puesto en el huerto del Edén. Y no solo fue puesto en el huerto del Edén, fue puesto en el huerto del Edén, pero con una advertencia, que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, moriría. Podía comer de todos los frutos de los árboles en el huerto del Edén. ¿Cuántos podrían ser? Cientos de miles de millones quizás, no sé. Pero no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, por una sencilla razón. El día que de él comiera, moriría. También nos dice la palabra de Dios al respecto que Satanás, el enemigo de Dios que siempre ha existido, sedujo a Adán y Eva. Los sedujo a dejar de creer en Dios, los sedujo simplemente a creer en las mentiras que él les estaba diciendo. Y también los sedujo a desobedecer a Dios. ¿Cuál es el problema con la desobediencia? Bueno, que la desobediencia es pecado. De manera que cuando tomaron del fruto de la ciencia del bien y del mal, no solo dejaron de creer en Dios y cometieron un pecado de incredulidad, pero se contaminaron entonces con el pecado. Naciendo así por primera vez la semilla del pecado en el corazón del hombre y adquiriendo también una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que a partir de ahora iba a estar siempre con ellos y que los iba a inducir a hacer el mal, no necesariamente lo bueno. El problema con esta situación es que esta naturaleza pecaminosa le fue heredada a todos los hombres de generación en generación. Le ha sido heredada a todo ser humano de generación en generación. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 18 y 23. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos capítulo 7, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el apóstol Pablo en el libro de Santiago, según recordamos en el capítulo 1
en el versículo 13 algo dice Santiago al respecto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago. Pero si recordamos lo que dice Santiago, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, podríamos hablar de esa naturaleza que induce al hombre a hacer el mal. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16, el apóstol Pablo también nos habla de una naturaleza espiritual que nos induce a hacer el bien. Esto después de haber aceptado a Cristo y por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero habla de una naturaleza carnal, vendida al pecado. Entonces, aparentemente es cierto. Cuando el hombre pecó por primera vez, nació la semilla del pecado en su corazón, adquirió una naturaleza pecaminosa y heredó esa capacidad pecaminosa a toda la raza humana de generación en generación. Es muy probable que sea por eso que en el libro de Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 3, dícese de los hijos de Adán y Eva. En un principio, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2, que Adán y Eva andaban desnudos en el huerto. No había ninguna malicia en sus corazones. Sin embargo, después de que tomaron del fruto prohibido y desobedecieron a Dios y la semilla del pecado nació en su corazón, la primera reacción de ellos fue cubrir su desnudez con hojas de higuera. O sea, había malicia. Ahora en el libro de Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 3, después de haber sido expulsados del huerto del Edén, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Claramente está diciendo que Adán y Eva engendraron hijos, y sus hijos eran conforme a su imagen y conforme a su semejanza. O sea, eran pecadores. Dice que fueron engendrados así, pecadores. De ahí también que en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 5, el rey David exclama: en pecado me concibió mi madre. El mismo rey David está aceptando esta verdad y está diciendo que él fue desde su concepción un ser humano pecador. En pecado me concibió mi madre. Usted lo puede leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 5. Dice el salmista también, en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, en el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. En esta condición, dice, Dios estaba presente en nuestra concepción y sabía todas las cosas que nosotros íbamos a hacer o dejar de hacer, porque todas esas cosas estaban escritas. Dios lo sabía. Y es cuando escuchamos el texto de Romanos, del capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el momento de nuestra concepción, Dios estaba ahí. Y en el momento de nuestra concepción, Dios miró nuestro presente y nuestro futuro. Vio lo que íbamos a hacer. Y según Pablo en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros antes de que nosotros naciésemos, sabiendo lo que éramos y lo que íbamos a hacer.
De ahí que en las Sagradas Escrituras, al leer, por ejemplo, textos como 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10, entendemos que en las Sagradas Escrituras hay dos familias. Dice la palabra de Dios aquí en 1 de Juan 3:10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dos familias. La familia de Satanás, a la cual se llega por nacimiento físico. ¿Qué dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18? Este texto nunca lo hemos usado para esto, pero vamos a leerlo despacio. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En la parte de este texto está diciendo que nosotros heredamos de nuestros padres una condición pecaminosa, una naturaleza, está diciendo, la cual recibisteis de vuestros padres. Nosotros llegamos a ser pecadores y a formar parte de la familia de Satanás tan simple como por nacimiento físico. O sea, desde el momento en que fuimos concebidos y nacimos, traíamos en nosotros, en nuestros genes, por decirlo de alguna manera, esta naturaleza pecaminosa. Recordamos también lo que el Señor Jesucristo dijo en San Juan 8:48, hablándole a los líderes del pueblo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. De modo que es cierto, hay dos familias, la familia de Satanás, a la cual se llega por nacimiento físico, y la familia de Dios, a la cual también se llega por nacimiento, solo que en este caso por nacimiento espiritual. Recordamos lo que dice el Señor en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo ser humano, desde su concepción, es pecador y por tanto miembro de la familia de Satanás, miembro del reino de Satanás. Sin embargo, al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, morimos a la paternidad de Satanás y nacemos de nuevo ahora dentro de la familia de Dios. Ya Satanás no es nuestro Padre, ahora nuestro Padre es Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces recordamos, por ejemplo, en San Juan, en el capítulo 1, cuando el Señor dice, y a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 13? ¿Qué dice San Juan, capítulo 1, versículo 13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes no son nacidos o quiénes no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne? Aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Han nacido según lo dispuesto por Dios. Entonces sí, a la familia de Dios se llega por nacimiento espiritual. En el momento en que aceptamos a Cristo, y esto es lo que está dispuesto, y este es el requisito, en el momento en que aceptamos a Cristo, morimos a la paternidad de Satanás y nacemos, según la voluntad de Dios, en su familia. Ahora somos hijos de Dios. De manera que la naturaleza pecaminosa que nos fue heredada por nuestros primeros padres, Adán y Eva, es lo que nos constituye pecadores. Ahí está. Un niño es inocente. Quizás en sus primeros años no va a manifestar que es pecador, pero tiene la semilla. Y eso lo constituye en un ser humano pecador. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo
ni aun uno solo, no hay. Todos somos pecadores. Por eso la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23. Esto quiere decir que la gente va a morir por causa del pecado, o más bien que la gente muere por causa del pecado. Recordamos lo que el Señor desde un principio le dijo a Adán y Eva, y particularmente a Adán, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto quiere decir que la muerte física es consecuencia directa del pecado de Adán y Eva. Es una maldición que le fue heredada a toda la raza humana por ser pecadora. Entonces la muerte física es consecuencia del primer pecado. Ahora bien, por esa razón, los seres humanos entonces se enferman. Por eso los seres humanos desde su nacimiento comienzan a deteriorarse. Por eso los seres humanos desde su nacimiento comienzan a envejecer. Y por esa razón, los seres humanos terminan en algún momento determinado muriendo. Aún los niños. Dícese que para morir lo único que hay que hacer es estar vivo. Nada más. Y comenzamos a morir desde el momento de nuestro nacimiento. Nos deterioramos, nos enfermamos y morimos. Consecuencia del pecado. Es muy interesante todo esto porque la misma naturaleza se ha visto afectada por causa del pecado. Y dice que la misma naturaleza gime esperando la redención de los santos. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 20 al 21. Quizás por eso vemos a dos machos, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales. Lo que es antinatural, porque aún el pecado ha afectado, por ejemplo, a la misma naturaleza. De manera que el hombre es condenado no necesariamente por practicar el pecado. El hombre es condenado porque es pecador. Y porque es pecador y tiene una naturaleza pecaminosa, tarde o temprano va a incurrir en el pecado. Así que el hombre es condenado no necesariamente por pecar, sino por contar con una naturaleza pecaminosa que lo induce a hacer lo malo. Recordamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo. Óigame, está muy claro. Vamos a leerlo nuevamente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es un pasaje bastante claro. Está diciendo que el pecado llegó a la raza humana por medio de un hombre, y por medio de un hombre a toda la raza humana, a todos los hombres, de generación en generación. De manera que el hombre, siendo pecador, es condenado por su rechazamiento del único medio provisto por Dios para su salvación. ¿Quién es? Cristo Jesús. Sí, si el hombre es pecador y necesita ser redimido, necesita ser salvado, rescatado de lo que le espera, y el único medio de salvación, el único salvavidas es el Señor Jesucristo, y lo rechaza, ¿qué va a pasar con él? Pues va a pasar lo mismo que ocurrió con el hombre que yendo en un crucero cayó al mar. Alguien se percató de lo que estaba pasando y le lanzó a un salvavidas. Si esta persona, mientras está ahogando en el mar, toma el salvavidas, podrá quizás salvarse. Pero si rechaza el salvavidas, porque le chima,
porque le incomoda, porque no le gusta el color o el tamaño, la textura del salvavidas, se va a morir. Porque no hay otro medio. Si está esperando un submarino, pues va a morir esperándolo. De manera que siendo pecadores somos condenados porque tenemos una necesidad, la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Y si lo rechazamos, pues estamos rechazando la provisión de Dios para la salvación. Por eso en San Juan 3:36, bien claro, dice el Señor Jesucristo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Apocalipsis 20, 14 al 15, dice: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, pero los niños, bueno, con respecto a los niños, estos podrían salvarse. Yo no estoy condenando a ningún niño. No porque no sean pecadores, sino porque son inocentes. No tienen conciencia de la necesidad de un Salvador. No tienen conciencia de que ese Salvador es el Señor Jesucristo. Yo creo que ni siquiera tienen conciencia de su existencia. Un niño recién nacido de pocos meses tiene vida y existe. La pregunta es si él puede entender que él existe. Tampoco tienen conciencia, o menos tienen conciencia, de que son pecadores. Y mientras no tengan conciencia de esto, están bajo la gracia y la justicia de Dios. Por lo tanto, si mueren antes de tener esa conciencia, repito, están bajo la justicia de Dios. No por no ser pecadores, sino porque no tienen conciencia de que lo son. No tienen conciencia de la necesidad que tienen. De hecho, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, murió por todos, aunque haya quienes digan que no. El Señor Jesucristo murió por todos. Por eso la gran comisión está dirigida ¿a quién? A toda criatura. Usted lo puede leer en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15. Por tanto, ir y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Por lo tanto, todos deben ser concientizados. No solamente unos. Todos. Los niños, los jóvenes, los hombres, las mujeres, los ancianos, los sordomudos, los ciegos, los musulmanes, los políticos, todos deben ser concientizados de su necesidad de un Salvador. Por eso la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 6 al 7, todos deben ser concientizados, todos, aun los niños, para que cuando llegue el momento y tengan conciencia, puedan tomar una decisión. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muy interesante, porque los judíos dicen que ellos comenzaban a concientizar a sus hijos desde que estaban en el vientre de la madre. Le recitaban el decálogo, los 10 mandamientos, la Torá, los mandamientos del Señor. Cantaban cánticos relacionados y salmos
para concientizarlos. Y cuando nacían y empezaba un proceso de instrucción y formación, si más no recuerdo, hasta los 5 años por los padres. Y posteriormente se les asignaba un tutor. Y posteriormente eran llevados a la sinagoga para ser instruidos por los rabinos. De manera que la gran comisión ha sido dirigida a toda criatura. Por lo tanto, todos deben ser concientizados de la necesidad de un Salvador, aún los niños. Por eso tenemos escuela dominical, ¿no? Para poder concientizar a los niños. De hecho, la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 6, dice claramente, y usted lo recordará: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es que así está la palabra de Dios, plagada de pasajes que dicen que debemos concientizar a todos. Y los niños no son la excepción. Recuerda lo que decía el apóstol Pablo sobre esto. Y dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Sí, los padres enseñaban a sus hijos la ley, porque la ley los iba a guiar ¿a quién? A Cristo. Entonces, todos debemos ser concientizados, y los niños no son la excepción. Ahora bien, si los niños son sin pecado al nacer, como dicen algunos, ¿cómo es que llegan a ser pecadores? ¿Cuál es el gatillo que se dispara para que de repente se conviertan en pecadores? ¿Cuándo y a qué edad llegarán a ser o a convertirse en pecadores si no traían esta naturaleza pecaminosa, si no eran pecadores desde su concepción? Me pongo a pensar, por ejemplo, en algunos reyes de Israel. Y recordamos a Manasés. El rey Manasés particularmente, digo yo, porque éste había sido educado por su padre Ezequías, uno de los mejores reyes de Judá, si se quiere. Y cometió sus errores, pero fue uno de los mejores. Y fue educado Manasés por su padre Ezequías. Él vio el ejemplo de su padre. Y aún así, a la edad de 12 años, decidió hacer lo malo delante de Jehová. A la muerte de Ezequías, su padre, que le había formado, le había instruido, le había dado ejemplo de vida, Manasés asciende al trono, pero dice la palabra de Dios acerca de Manasés en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, en el versículo 1 al 2, que él decidió hacer lo malo. Fomentó la idolatría y la veneración a ídolos paganos y el sacrificio humano a estos ídolos paganos. Él decidió a la edad de 12 años hacer lo malo. Por su parte, el rey Joás subió al trono a los 7 años, pero contrario a lo que Manasés hizo en Segunda de Crónicas 24, 1 al 2, Josías, a la edad de 7 años, decidió hacer lo bueno. Un tercer caso sería el caso de Josías. Estamos hablando del anterior, no sé si me equivoqué, pero el rey Joás subió al trono a los 7 años y decidió hacer lo bueno. Y en el caso de Josías, subió al trono a los 8 años y también decidió hacer lo bueno. Usted lo puede leer en 2 Crónicas 34, 1 al 2. 3 reyes, 3 niños. Uno a la edad de 12 años decidió hacer lo malo. Otro a la edad de 7 años decidió hacer lo bueno. Y el último decidió hacer lo bueno a la edad de 8 años. Entonces, si los niños no nacen pecadores, ¿a qué edad se convierten en pecadores? Porque Manasés hizo lo malo o decidió hacer lo malo a los 12. Pero Joás y Josías decidieron hacer lo recto a los 7 y a los 8 años respectivamente. De modo que el ser humano nace pecador. Eso es indiscutible. Y lo va manifestando conforme va creciendo hasta que es totalmente evidente
que lo es. Es totalmente evidente para sí y es totalmente evidente para los demás. Por eso que adquiere una naturaleza pecaminosa desde su concepción. Y esto lo hace un pecador. En tanto sea inocente, una vez más lo vamos a repetir, está bajo la justicia de Dios sin importar su edad. De modo que si el ser humano es pecador desde su concepción y debe usar su libre albedrío para decidir lo que va a hacer, lo que va a hacer con su vida, en tanto sea incapaz de racionalizar su condición y la necesidad de un Salvador, está bajo la justicia de Dios. No porque no sea pecador, sino porque no sabe que lo es y que tiene una necesidad, la cual es Cristo Jesús. De manera que a la pregunta, ¿un niño nace pecador? Sí. Y lo va a manifestar conforme vaya creciendo, y desarrollándose. Pero sí, ha heredado una condición que lo constituye en pecador. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pase bien.